Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar este viernes también acompañada, rodeada por mis amigos, Rafa, Juan Arturo Brennan. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás, Güemansi? ¿Qué tal? Laura Regis por allá en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, muy buenas noches, amigos del auditorio. Como bien refieres, un programa muy variado, muy completo. Mientras muchos continúan de vacaciones, nosotros llevamos la cultura, descansando, llevamos la cultura hasta ustedes y la ciencia también. Karen, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy es viernes de ciencia y se va a hablar de la unión de neurociencia y la danza mínima, que bueno, ambas disciplinas nos explican cómo funciona el cerebro de dos cuerpos en movimiento. Más adelante les voy a platicar de eso. Y bueno, tendremos también mucho teatro en estos días que están muy tranquilos, muy ricos en la Ciudad de México. Si tienen mucho calor, pueden meterse mejor a un teatro y así matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Oye, Seguro hay aire 31 grados. Exacto. No, qué barbaridad. Y han estado la contaminación a todo lo que da. Exactamente. Pero tenemos música, eso es muy bueno, la música, maestro Brennan. Antes que nada quiero que Karen me diga después qué onda con el funcionamiento de mi cerebro porque no está muy bien. Eso va a ser difícil de explicar, Brennan, pero seguro más adelante. Por también favor. podemos. Semana Santa, Viernes Santo, pues se nos ocurrió una idea brillante. La sección de música de este Viernes Santo de Semana Santa va a tratar de la Santa Mayor, de la gran Santa del Santoral de la Ópera, Santa María Callas, que ha tenido presencias interesantes en estos días por aquí. Y hoy, no diré que se presenta, porque se presentó hace unos días. Sí, exactamente. Pero aquí va a estar María Callas virtualmente. Y bueno, también, Rafa, destacar que hay una exposición con Lourdes Corso y Pedro Valtierra en el Palacio de Minería, muy interesante, que habla sobre el tema de mujeres. No hay pretexto para moverse de donde están. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar de un tema importantísimo siempre y ahora se está reflexionando con mayor profundidad en torno a desigualdades, en torno al racismo que muy veladamente se vive en nuestro país. Un grupo de periodistas han unido esfuerzos para documentar las dificultades a las que se enfrenta cada día una persona proveniente de los pueblos originarios de nuestro país y de esta manera evidenciar que en México sigue existiendo lo que llaman pigmentocracia. ¿Cuál es el color de la pobreza? ¿Será que la carencia de lo necesario para vivir se puede teñir? En la encuesta sobre discriminación que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2017, en todo el país, los resultados evidenciaron que el color de la piel determina la educación, los trabajos y los salarios que perciben los mexicanos. De acuerdo con los datos obtenidos, los niveles de pobreza más altos se concentran en los hogares de ciudadanos de piel morena. Este contexto motivó a periodistas de distintas zonas del país a realizar una serie de reportajes que muestran a los pueblos originarios que siguen vivos y son excluidos. Nos visitaron los reporteros y pues allí en Baja California, muchos no aparecemos ni en los libros de primero, ¿no? Estuvieron, comieron, vivieron. Nosotros todavía existimos, comemos y estamos todavía. Nosotros los Kumeyays de Baja California, que era una nación muy grande junto con Estados Unidos, bueno, hoy ahí existimos. El que a nosotros no nos reconozcan como los verdaderos dueños de este territorio donde nosotros habitamos. En sí, la cierta manera es muy extenso, pero nosotros en esta parte es muy codiciada por lo turístico y siempre nos ha despojado de este territorio. A nosotros no nos reconoce el Estado como dueño de estas tierras. En 8 reportajes que están disponibles en el portal periodístico independiente piedepagina.mx se podrá conocer la forma de vida de pueblos originarios como los yumanos, los indios más olvidados del país, los raramuris, de la Sierra Tarahumara, las mujeres triquis y los Kumeyay, en Baja California, comunidad de la que apenas quedan 300 habitantes. Pues es importante para mí porque se está perdiendo lo que es la lengua Kumeyay, porque no tenemos una escuela real en Baja California. Empezamos a resistir, decir, aquí estamos, no podemos entregar todo a una empresa de antenas eólicas y sin embargo mi comunidad sigue en la pobreza extrema porque no hay proyectos productivos que lleguen a mi comunidad, no llegan pues beneficios pues.
Con esta serie de reportajes, los periodistas integrantes de Pie de Página buscan impulsar la reflexión sobre el presente y el futuro de los más de 14 millones de habitantes indígenas en el país. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y ahora que veíamos algunas comunidades del norte del país, comunidades originarias, son las más olvidadas, Rafa Huemansin, porque las comunidades indígenas del sur-sureste de nuestro país, digamos meridionales, han tenido una representatividad, nos identificamos desde el punto de vista identitario. Cultural. Del norte muchas fueron 100% exterminadas y algunas quedaron, pero con realmente rasgos que no se integraron del todo o que no se quiso integrar después de la conquista y posteriormente los siglos que siguieron a la identidad de los mexicanos. Fueron como naciones aparte, porque mientras en Estados Unidos, cuando eran las 13 colonias británicas, los aislaban y los ponían en comunas, aquí se dio todo este sincretismo, este mestizaje, y en esa franja, que no estuvieron ni aislados ni en el sincretismo, quedaron olvidados. No, bueno, y además con la pregunta que lanza Karen al principio de su nota sobre la pigmetocracia, sí es muy importante y es algo que nos lleva a reflexionar mucho de cómo somos como nación y cómo nos comportamos como ciudadanos cuando observamos que el mayor número de feminicidios en este país son mujeres morenas. Y el mayor número de feminicidios ocurre en zonas no del todo desarrolladas. Y también un punto de vista muy, muy importante es el de los suicidios. La tasa de suicidios ha aumentado en nuestro país de manera particular entre los jóvenes, entre los adolescentes, pero subrayado en adolescentes de pueblos indígenas. Eso dice demasiado de nosotros como sociedad y sí es muy alarmante y algo que es una invitación a reflexionarlo constantemente, ¿no? Tener mucho cuidado cuando señalan y quieren etiquetar a alguien como clasista o como discriminación. Hay que tener mucha atención lo que está pasando al interior de nuestro país. Hace 7 o 10 años, más o menos, 10 años me parece, este era el número. 1 de cada 10 indígenas puede llegar a tener estudios universitarios. Ahí en está México, la en reflexión. México. Okay. En fin, vamos un poquito más al sur, donde las cosas también tienen matices de diversidad. Y este es el caso de un artista que le costó mucho llegar a México por lo que está sucediendo en Venezuela, y nos referimos a Alberto Sánchez, que es reconocido por instalaciones monumentales que tiene inclusive en Estados Unidos. En la Galería Alfredo Ginocchio se expone la más reciente obra del reconocido artista geométrico venezolano Alberto Sánchez, quien ha viajado al país para dar a conocer su singular trabajo con la exposición titulada Percepciones. Percepción es un proceso mediante el cual las personas detectan las sensaciones a través de los sentidos para interpretar la realidad existente, ya sea a partir de una experiencia vivida o simplemente lógica. Con mi obra como estímulo sensorial, en este caso particularmente visual u óptico, quiero generar en los espectadores un impacto visual o una percepción visual diferente a la realidad existente y crear en ellos una percepción especial. A esta percepción especial me refiero a una percepción de 3 dimensiones con obras estructuradas y creadas en 2 dimensiones. Sin embargo, mi punto principal con esta exposición no es solo lograr este efecto, sino adicionalmente invitar a los espectadores a que se acerquen, analicen la obra, la entiendan, crean una dialéctica, digamos, de confrontar argumentos en su cerebro de alguna manera para de alguna forma, digamos que entender, comprenderla y crear un placer diferente al meramente estético. Y si esto ocurre de alguna forma, creo que habré logrado el objetivo, que no es simplemente tener un placer estético, sino un placer adicional. Alberto Sánchez ha incursionado en el muralismo, llegando a crear reconocidas obras como un mural de 40 metros de largo por 7 metros de altura en el barrio artístico de Wynwood, Miami, titulado Getaway. De igual manera tiene obras en el Hospital Ortopédico Infantil en Venezuela, en el Coral Ridge de Fort Lauderdale en Estados Unidos y muchos trabajos más. La exposición va a estar vigente hasta mayo por 2 meses y bueno, está en la Galería Alfredo Ginocchio en Arquímedes 175. Van a encontrar aquí 11 piezas de diferentes formatos, diferentes técnicas. Principalmente está la técnica de acrílico sobre lienzo, pero también hay unas piezas en aluminio y bueno, van a encontrarlas disponibles para que las visiten
cuando tengan oportunidad. Con información de Héctor Martín del Campo, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, esta es una de las opciones en estos días de asueto para que se encuentren con esta exposición o este trabajo de un artista de Venezuela, que no tenemos demasiadas exposiciones de artistas de América Latina, lamentablemente, en nuestro país, así que esta es una gran oportunidad para encontrarnos con ello. Para reconocer también lo que sucede en otras latitudes. Y ya recorrimos del norte al sur, podríamos decir que el continente, regresamos a México. ¿Y a dónde nos vamos, Laura? Muy cerca de esa frontera. Efectivamente, bueno, pues este es un viaje de Oaxaca a la Ciudad de México, porque la celebración del Instituto de Artes Gráficas de por allá de esa ciudad, por su 30 aniversario, encuentra ecos aquí, en la capital del país. Después de presentarse en la antigua Antequera, las exposiciones Maestros Oaxaqueños y el Arte Gráfico Contemporáneo en Oaxaca llegan a la Ciudad de México. Las más de 200 obras que integran estas muestras fueron reunidas para conmemorar los 30 años del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y son una iniciativa del pintor Francisco Toledo. Unos artistas son muy tradicionales, otros están expandiendo en otros lugares, en otras rutas. Y cada día hay más artistas. Es un fenómeno increíble porque incluso hay varios pueblitos alrededor de Oaxaca que tienen talleres de grabado. Se estiman que hay más de 90 prensas en Oaxaca y hay muchos impresores, muchos grabadores y la presencia de las mujeres está creciendo. Los temas que abordan las obras que presenta el Museo Nacional de la Estampa son muy variados. Abarcan desde la naturaleza, culturales, políticos e incluso experimentan con la instalación. Algunos de los creadores reunidos son Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Sergio Hernández, Damián Flores, Rodolfo Nieto, Guillermo Holguín y miembros de los talleres La Pistola, Hurtarte, Azaro, Bambú y Zanate, entre otros. Hay varios temas, por ejemplo, la naturaleza es muy importante. Y tenemos una sala, la sala 8, que es llena de imágenes de animales y plantas y de paisajes. Hay pasajes también en el vestíbulo de abajo, y animales también, cocodrilos, iguanas, animales muy típicos de la región de la costa, por ejemplo, o del istmo. Y tenemos en la sala 8 una carpeta muy bonita de Nancy Maegoitia, que es un proyecto de endemismos sobre la reserva biosfera de Tehuacán-Cocuilco. 6 grabados de esta carpeta son paisajes y otros que son de plantas y peces y pájaros, ¿no? En esta sección hay muchas obras muy políticas con muy agudos mensajes muy precisos sobre, por ejemplo, los 43, la migración, la violencia, varias cosas. Y siguiendo los pasillos hay más cosas más abstractos. Tenemos, por ejemplo, un conjunto de cajas de luz de Ricardo Pinto, que es muy moderna, es muy abstracta, muy impresionante, y otra pieza que es Requiem de Gerardo Martínez, que son piezas colgadas de papel japonés con figuritas y soplas y se mueven. Quería dar una impresión de la gráfica más allá del el cuadro. Hay varios objetos tridimensionales. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ya escucharon la nómina de artistas que se presentan. Es como hacer un recorrido por las últimas, ¿qué serán? 3, 4, hasta, sí, por ahí, 3, 4 décadas del quehacer artístico en nuestro país.
entre los artistas más destacados que hay, pues están los oaxaqueños. Así es, la definitivamente, llamada, ¿no? con todas las controversias, Escuela Oaxaqueña de Pintura, que hay quien dice que no existe, pero bueno, ahí está el semillero y ahí está el resultado, ¿no? Generalmente los pertenecientes a las escuelas son los que dicen que no existen. Les pasa a los de la ruptura. Nadie de la ruptura va a decir que pertenece a la ruptura, como los de la escuela oaxaqueña van a decir que pertenecen a la misma. En fin, pero ahí está la invitación. Hay que celebrar a estos artistas, hay que darnos una vuelta por esta exposición y hay que irnos a una pausa. Pero muy breve, ¿no? Vámonos. El antropólogo Francisco Pineda ha concluido su tetralogía dedicada a la vida y pensamiento de Emiliano Zapata. Es un esfuerzo histórico y literario cuya construcción inició hace más de 30 años. Mediante documentos, cartas, manifiestos y testimonios, el antropólogo Francisco Pineda reconstruye la resistencia política, económica y social que emprendió el Ejército Libertador del Sur durante el conflicto revolucionario en su libro La Guerra Zapatista, 1916-1919. Se refiere sobre todo a las invasiones carrancistas en el estado de Morelos. La primera duró desde marzo del 16 hasta febrero del 17. La primera invasión carrancista fue derrotada por el Ejército Libertador. Hubo una contraofensiva que duró unos 6 meses, o 5 o 6 meses, que cambió la situación y entonces el ejército invasor pasó a la defensiva. Y para el 30 de noviembre del 16, Zapata ordena la ofensiva general y entonces fue la corredera de carrancistas. En diciembre de 1918, el ejército carrancista inicia la segunda invasión de Morelos y fue cuando al poco tiempo, en abril, logran hacerle la emboscada a Emiliano Zapata. Con este título, Francisco Pineda finaliza una tetralogía dedicada a la investigación del zapatismo, que comenzó a finales de la década de los 80. Su ejército se llamó Ejército Libertador. Y Zapata en América Latina es un libertador. Entonces, ese es como en esa magnitud hay que apreciar la gran gesta que hicieron los pueblos, su Ejército Libertador y el general en jefe Emiliano Zapata. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues ahí es toda una vida, ¿no? Dedicada al tema, 3 décadas, sí. Caray. O sea, se murió hace 100, lleva la tercera parte dedicado a esta investigación. Y ahora nos vamos, ya lo anticipábamos desde que arrancó este programa, ¿de qué manera podemos entender la conexión entre nuestro cerebro, de algunos, porque ya decía Brennan que no sabe cómo activar el suyo, y el sistema motor de 2 cuerpos en movimiento? Karen Rivera, adelante. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Una vez más, muy buenas noches. Y así es, Rafael, ¿cómo es que podemos comprender cómo funciona el cerebro y cómo funciona también el sistema motor de 2 cuerpos en movimiento, en particular de 2 bailarines? Bueno, durante años, uno de los mayores desafíos para científicos, investigadores, filósofos, ha sido comprender el funcionamiento de la mente. Esta vez les voy a hablar de un proyecto en el que la neurociencia y la danza mínima se unen para explicarnos qué es el movimiento y la mente motorizada. Durante años se ha creído que la mente solo se encuentra en el cerebro. Sin embargo, diferentes investigaciones plantean la posibilidad de una mente corporizada, en la que el cuerpo es fundamental para pensar, percibir, actuar e interactuar socialmente. Esta última premisa es el origen del proyecto Neurodanza y Coordinación Interpersonal, la emergencia de la unidad corporativa. En él participan la doctora en Ciencias Cognitivas de la UNAM, Jimena González, y las coreógrafas y bailarinas Evoe Sotelo y Katia Castañeda, quienes buscan explicar la interacción entre 2 agentes humanos a partir de la práctica de la danza mínima. La idea que da lugar a la exploración sobre danza mínima es una premisa muy simple, es trabajar alrededor del mínimo movimiento para encontrar su máximo potencial expresivo. Para mí tiene mucho que ver también con el pensamiento,
porque la danza mínima, como es tan pequeño el movimiento, hay primero también una especie de decisión. Lo que en realidad nosotros estamos tratando de encontrar es formas de coordinación, ¿no? Cómo de alguna manera tenemos datos neuronales de que dos cerebros se están conectando, ¿no? De que de alguna manera hay un significado compartido, ¿no? En el movimiento, sin estructurarlo, ¿no? Como que hay algo de emoción en saber que de verdad te estás coordinando en una improvisación con otro cuerpo sin ponerse de acuerdo con palabras, sino que el cuerpo en sí mismo entiende y asume y va canalizando como estas energías que hay también, ¿no? En el espacio. Entonces nosotros, además de conectar los dos cerebros, lo que queremos es también conectar el sistema nervioso periférico, ¿no? A ver si de alguna manera también cuando se conectan los dos cerebros también hay una conexión afectiva. Usamos algo que se llama hiperescanning, ¿no? Que es el único hiperescanning que hay en México, ¿no? Nos los presta el doctor Marcus Müller de la UAM. Y lo que tiene esto es que son dos electroencefalogramas, que la gracia que tienen es que las mediciones se hacen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues ponemos electrodos en los cerebros de Boé y de Katia, ¿no? Y empezamos a hacer registros. Además del hiperescanning, la doctora Jimena González mide las variables del sistema nervioso autónomo a partir de la respuesta galvánica de la piel como la sudoración. Con ayuda de sensores empáticos monitorea esta actividad electrodérmica, así como la frecuencia cardíaca y respiratoria para conocer la respuesta afectiva que genera el mínimo movimiento de la danza. Nosotras trabajamos mucho con paisajes, como te decía, y esos paisajes van cambiando la emoción. Es como si imaginas un paisaje desolado y desértico. Hay algo que ya en la imaginación pasa al cuerpo y el cuerpo lo expresa. Un movimiento de un brazo que está arriba para que baje va a llevar muchísimo tiempo, pero en esa trayectoria que dura mucho tiempo, si lo entendemos como cronométricamente, la experiencia fenomenológica de bajar la mano es muy llena de contenidos, ¿no? Van sucediendo muchas acciones que no son solo corporales, sino también son emotivas y son espacios mentales psicológicos y son trabajo entre las intérpretes en conjunto. Lo que estamos encontrando es eso, que cuando ellas se conectan, cuando están, por ejemplo, improvisando y de pronto hacen formas similares de coordinación motora, pues ahí nos damos cuenta que justamente toda su atención corporal está conectada, ¿no? Que su interocepción está conectada. De alguna manera, las bailarinas son un ejemplo de cómo la mente está en el cuerpo. Este mismo proyecto puede aportar a otros campos de conocimiento y creo que como artista en eso creo y confío plenamente, que de lo que se trata es de compartir espacios de conocimiento entre disciplinas. Bueno, pues el estudio de la mente es ahora un esfuerzo colectivo e integrador. Investigaciones como estas, en las que se une la ciencia y el arte, también nos ayudan a comprender cómo funciona el discurso motor del cuerpo humano, además del cerebro. Rafael, Laura Wemansin, pues aquí está la nota de... Eso es nada más bailando. Ahora imaginemos todo lo que puede haber interacción y cómo funciona. No lo que pensaste tú, Karen, sí, se te vio la risa, ¿no? Pero también ha de ser interesante hacer el análisis. Es interesante, pero también hay movimiento. Y hablan de emociones, entonces cómo las emociones también juegan en ese proceso que es un metalenguaje. Y cómo es que la mente no solo la tenemos en el cerebro, sino el cuerpo también tiene reacciones que parecían impulsivas, pero que al mismo tiempo se conectan cuando ven a otro cuerpo cercano hacer algún movimiento. Entonces es muy interesante. ¿Por qué no se han hecho estudios más a profundidad de este tipo, por ejemplo, de lo que ocurre con el cerebro de los bailarines? Porque estos escáneres que utilizan requieren de un mínimo movimiento.
Entonces, si hay los bailarines en escena son libres, ¿no? Bueno. Hacen cantidad de movimientos de una manera imparable y por eso es más complicado. Pero si hablamos de danza mínima, que además es un concepto en el que Evoe Sotelo ha desarrollado, a partir del cual ha desarrollado Evoe Sotelo una investigación de más de 8 años. Entonces, se pueden hacer este tipo de estudios, ¿no? Es el mínimo movimiento, el mínimo espacio, el máximo tiempo, quizá. Y me gusta lo que dices, y ahorita le preguntamos y que nos lo confirme el maestro Brennan, pero los dedos tienen memoria. Cuando uno toca el piano, cuando uno toca el saxofón, los maestros dicen, es que los dedos tienen memoria, por raro que parezca. Cuando quieres pensar en lo que estás tocando, se te olvida muchas veces. Y cuando dejas que los dedos toquen solos, fluye. Es algo que a veces uno no se explica, ¿no? Pero ya es emocionante porque, bueno, cuando estamos hablando de las expresiones artísticas, que en este caso Karen nos muestra el caso de la danza, estamos hablando de cómo se activa una región del cerebro, una parte medular del cerebro, trabaja solo con el cuerpo, pero que a través de las conexiones neurales logra establecer otros puntos de encuentro con otras zonas que se activan o solamente con la música o solamente con la recreación del espacio. No es lo mismo al danzar recrear el espacio con el cuerpo que recrear el espacio cuando se pinta. No. Eso es un tema maravilloso. Está en otro Así es. También maravilloso que la ciencia y el arte se unan, ¿no? Para realizar estos estudios que pueden aportar muchísimo al conocimiento del cuerpo humano. Y ahora les voy a platicar de un proyecto que se llama EcoSTEM y que tiene que ver con difundir, impulsar las tecnologías para cuidar nuestro medio ambiente. Promover la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas como pilares para el desarrollo sostenible y bienestar social de México es la premisa del proyecto Ecosistema STEM, que conformado por más de 40 organizaciones, impulsa el uso de estas áreas del conocimiento y pretende difundir, evaluar e investigar los estándares de competencia y el impacto del desarrollo exponencial de la educación científica y tecnológica en el país. Hay un dato muy importante de GRACE, de Ecosistema STEM, que menciona que esta es probablemente la última generación que estamos preparando ahora, es la última que puede acabar con el problema del hambre en el mundo, pero también es la última que tiene la oportunidad de mejorar el problema de sostenibilidad ecológica mundial. Si esta generación no logra hacer algo por el ecosistema, simplemente como humanidad no lo habremos logrado. Las ahora conocidas como STEM son la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y son un área del conocimiento que está generando no solamente los empleos del presente mejor pagados, sino el crecimiento económico de los países. Y a nivel internacional se resalta la importancia de desarrollar a la niñez, a la juventud y a los adultos en estas áreas. Entre nuestras organizaciones lo mismo, habemos unas como Robotics, Profesor Chiflado, que dan clases a niñas y niños en ciencia, tecnología, robótica, que editoriales, grupos que están buscando impulsar más las STEM. Ecosistema STEM invita a unir esfuerzos a los padres de familia, a escuelas públicas y privadas y a la sociedad en general para implementar estas disciplinas como elementos fundamentales en la búsqueda de soluciones para los problemas que enfrenta el país. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, la invitación a impulsar las matemáticas, la ciencia, la tecnología, la ingeniería para crear programas que nos ayuden, que nos beneficien en la conservación del medio ambiente y de una vida sostenible, pues mejor, más digna sobre todo. Rafael, Laura Huemancin, hasta aquí la información y la sección de ciencia de este viernes. Muchas gracias, Karen. Sí, urge más que nunca motivar este pensamiento, esta investigación para cuidar y preservar el medio ambiente que lo pide a gritos, lo decíamos al inicio del programa, ahorita los niveles de contaminación están terribles, urge algo más que dejen de circular coches. Efectivamente, y más que las consecuencias, detener las causas. Es mejor, siempre cualquier producto y cualquier basura, lo mejor es no haberla producido, que reciclarla o que reutilizarla, siempre lo mejor es no haberla producido. Sí, es cambiar nuestra idea del consumo. No necesitamos todo el tiempo. Nuevas generaciones, atención. Una pausa, ya volvemos. Tenemos aquí Noticias 22, Rafael, habíamos anunciado al inicio de este espacio que íbamos a tener mucho teatro y esto es algo de manera particular porque sí es teatro, pero también
en otras dimensiones, ¿no? En otras dimensiones, y nos involucra a todos también como sociedad, porque con el antecedente de agrupaciones consolidadas como la Compañía de Teatro Penitenciario, el Foro Shakespeare ha desarrollado un programa para impulsar proyectos de creación escénica, precisamente con este impacto que nos involucran a todos, y también es una manera de decir del Foro Shakespeare, aquí seguimos. Así es. Oiga, señor, ¿qué quiere? Hacer teatro requiere colectividad, compromiso y trabajo en equipo. Creadores escénicos interesados por construir proyectos de largo aliento y estructuras sustentables en modelos de compañía de teatro. Con este interés, el equipo del Foro Shakespeare y su área de impacto social, el 77, Centro Cultural Autogestivo, creó el Diplomado de Creación Escénica con Impacto Social. Diseñamos este taller. Es un taller basado en las dinámicas y en las estructuras y en los modelos que utilizamos dentro de Santa Marta. Nos parece que este modelo nos ayudó a desarrollar un equipo que tenía que capacitarse al mismo tiempo que profesionalizarse, al mismo tiempo que hacer un montaje y al mismo tiempo que aprender a administrar esos recursos. Se puede reconocer a lo largo de la vida del foro una personalidad desafiante, atrevida, aguerrida, que cree certeramente en la transformación que genera el teatro en las personas, como sucede en la Compañía de Teatro Penitenciario en Santa Marta, Acatitla. Este proyecto empezamos hace 10 años, en un miércoles 9 de febrero del 2009, y hasta la fecha seguimos trabajando. Yo creo que si les cuento más, pues mucha gente ya nos conoce, pero eso es lo que hacemos. Sí delinquimos, nos gusta delinquir, pero en el escenario. ¿Por qué? Porque es igual un delito, así nos lo dijeron hace casi 10 años, ¿no? Es preparar, ejecutar y obtener un resultado. Una obra de teatro es lo mismo. Preparas, estudias, ejecutas y tienes un resultado. Y pues a nosotros nos gusta ya no delinquir, pero sí en el escenario. ¡Los voy a denunciar! ¡Ah, pues haga lo que quiera! ¡Trío de huevones, ahorita van a ver! Hemos tratado de ir aterrizando ideas, aterrizando textos para después qué hacer. Vamos a crear una dramaturgia, pero registrada por la Compañía de Teatro Penitenciario Interna. Después vamos a montar este trabajo, pero queremos estrenar fuera del penal de Santa Marta, en un teatro independientemente del 77, en otro teatro, y así sucesivamente cada año. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Y qué tal si nos desapareces? Tenemos más de este proyecto. ¿Qué les parece si ahora profundizamos en las características del diplomado que les comentamos? ¿En qué consiste? ¿Quiénes pueden participar por si están interesados en ello? Mi libertad, me regresó una pareja y me regresó un trabajo, ¿no? Y una familia. Buscando reconocer la actividad teatral como un elemento que suma a las industrias culturales, fomentando empleos, el desarrollo creativo y económico, formando en este periodo de aprendizaje colectivo de trabajo que logren realizar proyectos independientes en las artes escénicas que incidan en el entorno social. Y para que este lugar tenga movimiento, aquí hay un programa que se llama Trueque Cultural, en el que compañías que tengan el interés de echar a andar sus propias producciones o poder laboratoriar sus proyectos, puedan hacer uso de las instalaciones a través de una convocatoria que sale cada 4 meses, en el que pueden proponer cuánto tiempo necesitan ocupar el espacio, qué quieren hacer. Y el cierre de este programa de Trueque Cultural pues tiene que ver con: yo te doy las instalaciones, ¿tú qué me das a cambio? Y ese tú qué me das a cambio no es para un beneficio propio de nosotros como compañía, sino ofertar algún taller o algunas presentaciones gratuitas a la comunidad. ¿Qué me das a cambio? Se traduce en generar una programación gratuita y accesible para, sí, la Colonia Juárez, pero habitantes y visitantes de la Ciudad de México. El proyecto consta de 4 diplomados programados semestralmente, cada uno certificado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, con valor a currículum. El cuerpo docente está integrado por profesionales del teatro en las áreas de actuación, dirección, producción y dramaturgia, con la participación de Úrsula Pruneda, Ana Francis Moore, Verónica Musalem, Samuel Sosa, entre otros. Es un diplomado que además hemos tenido la posibilidad de que tenga un aval del Instituto Nacional de Bellas Artes,
quien otorgara por cada diplomado un diploma con valor a currículum. Teatro griego, fundamento del teatro occidental. Posteriormente, en agosto, inicia el diplomado teatro clásico. En marzo del siguiente año es el diplomado en teatro contemporáneo. Y finalmente el diplomado 4 es el diplomado con impacto social. A raíz del proyecto que hacemos en Santa Marta Catitla, diseñamos un diplomado de creación escénica con impacto social. Para nosotros es muy importante compartir lo que hemos aprendido, compartir las estructuras académicas. Nos gustaría muchísimo que hubieran otras compañías y otros grupos de trabajo que estuvieran capacitadas para entrar a centros penitenciarios. Ese es uno de nuestros objetivos, pero también a raíz de esa experiencia. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, y continuamos con más de artes escénicas, en esta ocasión con un clásico de Marionetas de la Esquina. Por supuesto, infaltable. Nos invitan a reflexionar sobre cómo una visita inesperada puede cambiar nuestra vida. ¡Esos pajarracos ya me ensuciaron aquí otra vez! La compañía Marionetas de la Esquina vuelve a poner en el escenario una de sus obras clásicas, La visita inesperada, de Lucio Spíndola, una obra escrita hace 35 años que habla tanto de la solidaridad como también de la migración. El protagonista es un perro llamado Apolonio, personaje hosco que prefiere estar solo que mal acompañado. Pero un día, repentinamente, Apolonio descubre que en la puerta de su casa aparece un huevo que le cambia toda la vida. ¡Ah! También suenas como un huevo. A ver. Mi olfato no falla. Tú eres un huevo. Es una obra de migración. Es una obra de un personaje que llega a ese patio desconocido a adaptarse, a saber que lo único que sabe realmente es que no tiene nada y que todo lo demás y la forma de relacionarse es totalmente diferente, hasta la lengua es diferente. Pero no te vayas, no estoy enojado, solamente es que quiero... La obra está trabajada con títeres de hilo, técnica cada vez menos usada. Los titiriteros son Emiliano Leiva, Rodrigo Flores López y Jonathan Day. La producción es de Marionetas de la Esquina. Mi casa convertida en una maternidad de pajarracos. La empatía los niños la logran porque es un personaje débil, es un personaje que no sabe hablar, pero no es un personaje cobarde. Se atreve a enfrentarse como puede, habla de lo que necesita y en eso se parece tanto a los niños. Ahí se logra la empatía que los niños y en general el público tiene por ese personaje aparentemente más débil, pero que viene a transformar la vida del otro ser que dice que hay que cerrar las puertas y hay que cerrar las fronteras. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, pues vamos a continuar en estos asuntos porque las disertaciones filosóficas de notables pensadores de principios del siglo XX son llevadas a la escena por Clarisa Maleiros. Bueno, ya hemos visto anteriormente, me parece que ya platicamos aquí, les presentamos el reportaje en torno a Kafka. Ahora toca el turno a Pessoa. En la anterior entrega de Encarnaciones Filosóficas, ¿Dónde estás? Están todos los mundos. Clarisa Maleiros, creadora e intérprete del proyecto, prestó su cuerpo a Kafka en esta ocasión. Presto mi cuerpo al diablo. Sí, es una encarnación del poeta, sí, de un poeta desde ahí, ¿no? Así lo concebí. Concebí el diablo como el poeta. Se trata de La Hora del Diablo, un texto de juventud de Fernando Pessoa. Pues La Hora del Diablo es un texto que me fascinó desde que lo leí. Es un relato de la juventud de Fernando Pessoa, en un momento que regresa de
África, ¿no? De África del Sur, que estaba con su mamá y su padrastro. Y regresa a Lisboa y tiene ahí varios conflictos de orden religiosa, ¿no? Sobre, pues, por su abuelo, ser muy católico, ¿no? Entonces, él se pone un poco a cuestionar el papel del diablo. Y el relato es muy sencillo. Se cree que el heterónimo que lo escribió fue Alexander Serge, que no es uno de los heterónimos muy conocidos. Y justamente hace una gran reflexión sobre el mal. Clarisa Maleiros, quien codirige el espectáculo con Juliana Feisler, también responsable de la iluminación, nos habla de su propuesta escénica. Es muy bonita, finalmente es casi un grabado de Gustave Doré, ¿sabes? Un espacio que voy montando poco a poco, lo que están dentro, aquí que ustedes están viendo, dentro de estas bolsas, ¿no? Van saliendo, construyo, ¿no? Voy construyendo el espacio y a partir de ahí se crea un universo que sería como un inframundo. El diablo, por obvias razones, descansa en Semana Santa, pero retorna el fin de semana para seguir filosofando. La filosofía es lo que hacemos a diario, ¿no? Nos cuestionamos, pensamos, de alguna manera, claro. Aquí Pessoa nos da la oportunidad de un pensamiento profundo, ¿no? A veces abisal, oscuridad visible, como él mismo cuenta. Nos permite eso. Y ya ves que la serie de encarnaciones filosóficas, que este año hago la tercera parte, incluso, que ya tiene fecha de estreno y todo, ella se trata de eso, de dialogar con el espectador. Yo que lo niego, y al negarlo, lo sustento. La Hora del Diablo, Pessoa, se presenta los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Cordialmente invitados, hay todos los descuentos, ya saben, es los teatros del Imbal. Esta es una producción con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y somos la máquina de teatro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues sí, cuidado con el diablo, se pone muy muy bien, las dos obras son dignísimas de verse porque nos hacen reflexionar y son muy divertidas. Ustedes dirían, bueno, qué seriedad, Kafka. Ya dice Clarisa que está de vacaciones estos días, el diablo no también. te creas, se aparece cuando menos se lo espera uno. Este día, bueno, no hay función, pero sábado y domingo sí hay función. Sala Sí. CCB Sala del Centro CCB, Cultural del Bosque. Si ven donde está el teatro El Galeón y la cafetería de este conjunto cultural del Bosque, ahí está esta sala CCB que realmente es pequeña y permite que el público esté muy cerca de estos dos personajes, váyanla a ver. Sábado se presenta una obra, el domingo se presenta otra, entonces sí están todavía en cartelera por poco tiempo Kafka y Pessoa. Y bueno, La Máquina siempre presenta obras verdaderamente emocionantes. Y siempre van a tener personajes, nos van a sorprender con escenografías extrañas, siempre con una creatividad muy particular de esta compañía. Vamos a la pausa y al teatro también, ¿por qué no? Bueno, al principio les comentábamos sobre una exposición con dos artistas que se presentan en el Palacio de Minería. Así es, ahí convergen las miradas de dos fotógrafos que han capturado diversos registros del universo femenino. El fotoperiodista Pedro Valtierra da cuenta de la importancia de la mujer en los conflictos armados a través de la exposición Ellas las que luchan, conformada por 30 retratos que albergará hasta el 30 de mayo el Palacio de Minería. Lucía Cuevas, que es la curadora, que es la coordinadora de mi archivo y del archivo de Cuarto Oscuro también, fue la que se encargó de hacer una selección de estas imágenes. Pedro Valtierra afirma que lleva varios años revisitando su trabajo, ordenando su archivo compuesto por 350,000 fotografías. Por eso, no fue difícil hacer una selección, pero no descarta la posibilidad de en un futuro realizar una exposición más amplia sobre este tema. Lo que ha ocurrido normalmente es que hay unas que son muy conocidas, ¿no? Circulan más, se ven más, las publicamos más. Sin embargo, bueno, en un tema como este yo tengo muchas imágenes, tendría que hacer a partir de esta exposición una revisión mucho más exhaustiva
de todo lo que tengo de las mujeres en los movimientos revolucionarios, en las luchas sociales. Como complemento de esta exposición también encontramos Contratiempo, foto-objeto, de Lourdes Corso, compuesta por 3 instalaciones que mezclan arte contemporáneo con diferentes técnicas de impresión fotográfica. Es una propuesta de fotografía impresa en objeto, o sea, la fotografía normalmente en bidimensional, como que siento que yo no soy capaz de decir todo lo que quiero, entonces casi siempre acabo utilizando objetos. Las 3 salas giran en torno a la feminidad, el lugar de la mujer dentro del hogar y de la sociedad. Afirma el artista que aunque está en boga el feminismo, no se puede negar que la mujer es el centro de un núcleo familiar, más allá de que tenga otras actividades profesionales. Estuve aquí 6 días con la ayuda de todo el personal de aquí de minería y es un espacio bellísimo que se presta en cuanto a espacio y se presta en cuanto a las facilidades que dan en dirección de poder hacer lo que uno quiera. No en todos lados nos dejan taladrar el techo y colgar cosas. La entrada a ambas exposiciones es gratuita. Noticias 22, Julio López. Y las 2 máximas pasiones de Juan Arturo Brennan, la música y el cine, se conjugan hoy para traernos la portentosa voz, diría Arturo Toscanini, la gran voz fea, así le dijo Arturo Toscanini a María Callas. Brennan dice que es una santa, Toscanini dice que era una voz fea, y no obstante fue una mujer tesonera que llegó a cantar como Los Ángeles mismos. Brennan. Rafael. Amigo. Se le olvidó algo, sí, la música y el cine, se te olvidó el fútbol. No, pero no vas a hablar de fútbol hoy. María Callas, hasta donde yo sé, no jugaba. Pero hacía otras cosas interesantes. Rafa, te invité hoy a que comentemos esto, porque resulta que María Callas ha tenido una presencia realmente interesante, virtual por supuesto, y en un caso literalmente virtual en nuestro medio. Punto número 1, quizá ustedes se acuerden, Rafa, ¿te acuerdas? Hace unos días apenas se presentó un espectáculo con hologramas de María Callas. Yo tenía escepticismo, no asistí porque esas cosas me dan un poco de terror. Es como si de pronto sacaran la momia de Pavarotti y la pusieran ahí con un ventríloco, un tenor ventríloco a cantar. No sé, esas cosas me sacan un poco de balance. Pero al menos una persona que es muy aficionada a la ópera, no operópata, aficionada a la ópera, que conoce y que tiene sensibilidad, me dijo, fui y sorprendentemente fue un espectáculo realmente bueno, técnicamente muy bueno, me dijo. Musicalmente muy bueno, me dijo, y espiritualmente muy conmovedor, me dijo esta amiga mía. Entonces, ahí está. Entonces, ese ya pasó. Pero de lo que sí podemos hablar ahora que no ha pasado, Rafa, es que la muestra están pasando, la vi hace un par de días, un documental, en la Cineteca, un documental que se llama Callas por María, que es un documental de Tom Wolfe del año pasado, es un documental francés, que intenta sintetizar la parte personal y la parte profesional de María Callas. Es un documental realmente muy interesante y para aquellos y aquellas colegas que admiran a María Callas, yo les recomendaría que no se lo perdieran porque, vamos, en 1 hora y pico no se puede hablar de la vida de esta mujer. María por Callas es el título de esta. Callas por María. Me está diciendo la producción. María por Callas. A ver. Sí, es cierto, María por Callas. María por Callas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. María por Callas. Bueno, y el título es así porque es muy autobiográfico. Hay muchas entrevistas con ella, además de imágenes de canta, etcétera. Hay muchas entrevistas y tiene un detalle interesante. Incluye este documental la lectura de algunos de los textos de María Callas, básicamente su correspondencia en la voz de Fanny Ardant, quien hizo el papel de María Callas en Callas Forever, la película de Franco Zeffirelli. ¿Ya la viste, la película? No, pero saliendo de este programa, de esta recomendación, voy a ir a ver María por Callas, se me superantoja. Y además es una mujer admirable porque en efecto supo hacer su carrera, supo picar piedra y a pesar de las críticas y a pesar de los pesares, llegó a posicionarse como una de las voces más importantes del siglo XX en la escena operística. Su casta diva de Bellini es insuperable. Ahora, tú que si eres muy aficionado a la ópera, danos tu opinión personal, ya no la profesional, la personal. ¿Tú eres de los que adora en el altar de María Callas? Yo soy de los que adora un par de interpretaciones de María Callas. Hay trajes hechos a la medida, hay interpretaciones que te salen maravillosas.
y quizá no toda la discografía de María Callas esté en ese nivel, pero hay 2 o 3, la que ya refiero yo, la Casta Diva, que bien vale la pena y que no he escuchado a ninguna otra soprano, y he escuchado muy buenas sopranos interpretarlas, pero ese contacto, eso que te deja María Callas, solo con esa, quizá no toda la discografía. No todo lo que hizo. Pero sí hay 2 o 3 María Callas que te puedo decir, es la soprano absoluta. Sopramos. Bien, justamente la intención de juntarnos hoy aquí, Rafa y yo, y Hugo Manzin y Laura, para hablar de este asunto, es invitarlos a que la vean. La película ya no está en la Cineteca, en la muestra, pero está a punto de empezar en estos circuitos alternativos, en las salas comerciales, en las universitarias, etcétera. Entonces va a estar varios días todavía por ahí y muy recomendable. Y como es una invitación, ¿qué tal si les abrimos un poco el apetito y le pedimos a Cabina que nos haga el favor de transmitir el tráiler o los cortos o los avances de este espléndido documental sobre la gran soprano, la diva absoluta, María Callas. People in me. I would like to be Maria, but there is the Callas that I have to live up to. So I'm coping with both as much as I can. Maria Callas, she's the greatest. How long have you been in the line? I've been in line since yesterday at 4 o'clock. Every line, every rest in the score has some meaning to Madame Callas. Madame Maria Callas a dû surmonter un malaise et une grave dépression. So you really did fire Maria Callas from the Metropolitan? That is so, yes. Nona, Barbier, Barbara Seville, Traviata, Lucia, and I said, no, I'm sorry, I cannot do routine. Puisque vous dites que vous avez besoin de travailler, pourquoi n'avez-vous pas chanté depuis 4 ans? J'étais pas bien. Who has to win, Maria or Callas? I like to think that they both go together because Callas has been Maria. Écoutez, vous êtes une femme heureuse. Ça, c'est vrai, il faut que je le pense plus souvent. ¿Y Caballerópolis qué? ¿Dónde queda? ¿Maestro Juan Arturo o Brennan? Depende. Bueno, es que cuando Brennan se presenta en televisión, en fin, ya cuando empiezan a hablar en tercera persona de uno mismo, es una cosa espeluznante. Bueno, Rafa, hay una cosa muy interesante, Rafa, compañeros aquí, público allá, que, como decía yo, es un intento de matizar la vida profesional con la vida personal, ¿sí? Y la grilla, los entretelones de lo que pasa en las casas de ópera. Y de manera importante, y aquí es donde, no sé si digo que tú eres el rumbo, la puerca tú eres el rabo, no sé cómo es el dicho, que hay momentos largos en la película en que deriva hacia la, no diré la nota roja, más bien la nota frívola, la nota rosa. Es decir, hay una presencia importante en un tramo de la película del señor Aristóteles Onassis, y por supuesto también del marido anterior, del señor Giovanni Battista Meneghini, y por supuesto está metida, no sé si con calzador o con ánimo de vender un poquito más de boletos, la señora Jackie Kennedy de Onassis. Okay. Es decir, sí es parte de la vida Pipo personal. Di Stefano no aparece por ahí. No, sí es parte de la vida personal de María Callas, por supuesto, pero quizá eso le roba, para mí, en mi opinión, le roba un poco de tiempo y de sustancia a la parte musical, que sí, para aquellos de ustedes que quieran ir a verla, sí está muy bien representada. Hay a lo largo del documental de Tom Wolfe varias de las áreas, de las emblemáticas, incluyendo esa que mencionas tú, de Bellini, que están incluidas ahí en el documental, y por eso, entre otras cosas, vale mucho la pena verla. Incluso para aquellos que no somos adoradores absolutos de María Callas, justamente para conocerla mejor, este documental es bien interesante. Más que su biopic, más que las obras de teatro que se han hecho al respecto, para conocer a Callas, a la verdadera María Callas, está esta invitación, María por Callas, que está, como bien refieres, ya en circuitos. Circuitos alternativos complementarios de la Muestra Internacional de Cine. Y ya que mencionaste el teatro y el cine y las biopics, etcétera, hay algo bien interesante. En la película se menciona, de hecho ella misma menciona, que la única vez que la invitaron a actuar fuera de la actuación operística fue cuando la invitó ni más ni menos que Pier Paolo Pasolini. Me pondría de pie si no fuera porque el señor Camus en cabina se enoja, pero me pondría de pie. Pier Paolo Pasolini la invitó a ser la protagonista de su Medea
cinematográfica. Me causó una curiosidad tal que la misma noche, que fue hace un par de días que vi la película en la Cineteca, fui corriendo al internet y después de un largo camino de búsqueda, encontré una versión completa de la Medea de Pasolini ahí y la vi, ojo, hay una en que está súper doblada sobre el italiano en ruso, es espantosa. La otra la encontré incluso subtitulada al castellano y es muy interesante. ¿Qué creen? Es una de las películas más flojas de Pasolini y sin embargo la presencia de María Callas como una Medea de la antigüedad, de la dramaturgia griega clásica, filtrada por esa sensibilidad tan particular de Pier Paolo Pasolini. Si quieren ser ustedes, que adoran en el altar de María Callas, ser completistas, busquen la Medea de Pasolini en internet, ahí está, y véanla. Con eso prácticamente tendrán completo el perfil de esta gran cantante que fue María Callas. No se pierdan la película de Tom Wolfe y traten de ver la Medea de Pasolini, protagonizada por Callas. La combinación es bien interesante. Es fantástica esa de Medea. Muchísimas gracias. No, es fantástica esa de Medea, esa yo la tengo. Y ahorita que decías esto de la sí, la voy a traer. Dices que está en internet, ¿verdad? Está en internet. Está en internet. Bueno, pues búsquenla ahí. Yo soy un preciosista, me gusta más verlo en una pantalla y bien reproducido. Pero bueno. Si la pueden conseguir, bueno. A propósito de eso, a tu casa, entonces. A propósito de eso de la prensa rosa, decía Dame Kiri Tekanawa, si observas bien el mundo de la ópera, es tan frívolo como el mundo del pop. Por esa reflexión, o más. Nos vamos escuchando, por supuesto, a María Callas. Muchísimas gracias, Brennan. Gracias, Rafa. Laura Hueman, hasta el lunes. Colegas, nos vemos pronto aquí.